Marissa Hawkinsworth siempre ha sido especialmente metódica. En sus 10 años en la fiscalía, se había acostumbrado a un enfoque sistemático para todo, desde redactar acusaciones hasta planificar su propia vida. A sus 37 años, era lo que sus colegas llamaban una estrella en ascenso, ambiciosa, inteligente e implacable con cualquier incompetencia. En la oficina del fiscal del distrito de Boston, su escritorio era siempre un modelo de orden. Papeles en pilas perfectamente rectas, 3 simples lápices afilados a la misma longitud y una fotografía con marco de plata, el único adorno personal entre los volúmenes jurídicos y los expedientes de los casos. En la fotografía, Marissa y su marido Thaddeus aparecían frente al Gran Cañón, en su primer viaje juntos. Ella, con el pelo castaño recogido en un moño apretado, llevaba una camisa blanca y vaqueros. Él era alto, con una mata de pelo oscuro con canas en las sienes, y una amplia sonrisa que hacía arrugar las comisuras de sus ojos marrones. ¿Otra vez merodeando, Hawkinsworth? Gerald Patterson, su superior inmediato, se detuvo en la puerta del despacho. No olvide que la vida no se limita a estas paredes. Preparando el caso Carlton, respondió ella sin levantar la vista de sus papeles. La defensa intenta excluir pruebas clave. Patterson negó con la cabeza. Su marido debe de ser un santo para aguantar este horario. Marissa sonrió ligeramente, pero no dijo nada. Patterson no sabía lo cerca de la verdad que estaban aquellas palabras. En efecto, Thaddeus había demostrado una paciencia sorprendente con sus ambiciones profesionales, al menos en los primeros años de su matrimonio. Se habían conocido 5 años atrás en una recaudación de fondos del Colegio de Abogados. Thaddeus Hawkinsworth era el orador invitado, un hombre de negocios de éxito, fundador de Hawkinsworth Global, una consultoría especializada en fusiones y adquisiciones internacionales, un nativo de una pequeña ciudad de Vermont que se ha hecho a sí mismo un hombre hecho a sí mismo, licenciado en Dartmouth, con algunos años en Londres y Tokio. Marissa recordaba aquella noche hasta el más mínimo detalle. Había acudido no tanto por interés en la obra benéfica como por el networking. Con un elegante vestido negro, recorrió metódicamente la sala, intercambiando tarjetas de visita y entablando conversaciones superficiales con jueces y socios de importantes bufetes de abogados. Thaddeus la vio primero. Más tarde admitió que la observó durante casi 1 hora, admirando su capacidad para equilibrar la moderación profesional y el encanto natural. «Parece que eres la única persona que trabaja de verdad esta noche», dijo, apareciendo de repente junto a una copa de champán. Thaddeus Hawkinsworth. Marissa Reiner, ayudante del fiscal del distrito, respondió ella, mirándolo con aprecio. Y sí, algunos no solo venimos aquí por el alcohol gratis. En lugar de ofenderse, se echó a reír. Me encanta su franqueza. Es una rareza en mi mundo, donde cada frase es una mentira velada. En mi mundo, las mentiras suelen acabar en la cárcel, replicó ella, pero sonrió sinceramente por primera vez aquella noche. Su primera cita fue 2 días después, una cena en un pequeño restaurante italiano donde, según resultó, Thaddeus era cliente habitual. El dueño lo recibió con un fuerte abrazo y lo guió hasta la mejor mesa. Marissa lo reconoció enseguida. La capacidad de entablar relaciones con la gente era un rasgo de su carácter que ella valoraba. «Háblame de tu trabajo», preguntó después de que hubieran pedido. «¿Qué te llevó a la fiscalía?» La mayoría de los hombres en una primera cita hablaban sobre todo de sí mismos. Thaddeus demostró ser un excelente oyente. Hizo preguntas que mostraban verdadero interés y, sorprendentemente, escuchó las respuestas. De postre, Marissa le contó una anécdota que solía reservar para los amigos íntimos, que había sido víctima de un robo de identidad en la universidad y que se sentía indefensa ante el sistema judicial. «Desde entonces, he querido estar del lado de la ley para ayudar a quienes se encuentran en situaciones similares», terminó. «Admiro a la gente que convierte un trauma personal en una vocación profesional», dijo Thaddeus con inesperada seriedad. «No hay muchos en el mundo de los negocios. Suelen estar motivados por consideraciones materiales». El asunto fue rápido. Después de 3 citas, Marissa se sintió realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Thaddeus era diferente a todos los hombres con los que había salido. A sus 40 años, tenía una seguridad en sí mismo que no necesitaba ser reafirmada constantemente y una experiencia vital que lo convertía en un interesante conversador sobre cualquier tema. «Viajo mucho»,
le advirtió al cabo de un mes de relación. A veces tengo que volar durante semanas. Singapur, Hong Kong, Buenos Aires, es parte del trabajo. Tampoco me siento en casa por las tardes a tejer, respondió Melissa. A veces los procesos se alargan durante meses. Esta independencia mutua parecía la base perfecta para una relación. Ambos valoraban la libertad y comprendían las exigencias de la carrera profesional del otro. 6 meses después, Thaddeus le propuso matrimonio, durante una cena, en el mismo restaurante italiano donde había tenido lugar su primera cita. La boda fue elegante y pequeña. Melissa insistió en la ausencia de periodistas. Como fiscal, prefería no dar publicidad a su vida privada. La ceremonia se celebró en el Cape Cod Country Club, con vistas al océano. 50 invitados, música clásica y una organización impecable. Todo al estilo de Melissa. Los 2 primeros años de matrimonio parecieron perfectos. Vivían en un amplio piso en Beacon Hill, con vistas al río Charles. Los fines de semana, si ambos estaban en la ciudad, desayunaban en el café de la esquina y luego paseaban por el paseo marítimo. Thaddeus bromeaba diciendo que estar casado con un fiscal era el mejor seguro contra las fechorías. Todas las mañanas me levanto y compruebo si me van a demandar, se rió. No te preocupes, en todo caso te defenderé personalmente, replicó Melissa, besándole la mejilla. Todo cambió en el tercer año de su matrimonio. La empresa de Thaddeus había conseguido una serie de grandes contratos en Asia y Sudamérica. Empezó a pasar más tiempo en el extranjero, a veces hasta 3 semanas al mes. Melissa tampoco se estaba quieta. La habían ascendido a ayudante principal del fiscal del distrito, lo que significaba casos más complejos y aún más trabajo. Sus encuentros empezaron a parecerse a las reuniones de negocios entre 2 profesionales muy ocupadas. ¿Qué tal el día? Bien, ¿y a ti? Tampoco mucho. Frases de deber, besos automáticos antes de acostarse. La pasión de los primeros años dio paso imperceptiblemente a una cómoda rutina. Fue entonces cuando Cordelia Wainwright entró en sus vidas. Melissa la había conocido por primera vez en la fiesta de Navidad de la empresa Thaddeus, una rubia alta de pómulos cincelados y penetrantes ojos azules. 27 años, MBA por la Wharton School of Business. Un currículum impresionante. Nueva analista senior en el equipo de Thaddeus. Melissa, te presento a Cordelia, nuestra nueva adquisición. La presentó Thaddeus con indisimulado orgullo. La saqué de McKinsey. Cordelia, esta es mi mujer, Melissa. He oído hablar mucho de ti, sonrió Cordelia, estrechándole la mano con firmeza. Thaddeus siempre hablaba de la estupenda esposa que tenía. Había algo en su tono que hizo que Melissa desconfiara interiormente. Una sonrisa demasiado perfecta, una mirada demasiado confiada, pero apartó esos pensamientos. Paranoia profesional, nada más. Aquella noche, cuando llegaron a casa después de la fiesta, Thaddeus estaba inusualmente animado. Habló de nuevos proyectos, de las perspectivas de expansión en Latinoamérica, de las nuevas ideas que Cordelia había aportado a la empresa. Es realmente extraordinaria, dijo, desabrochándose los gemelos. Ese tipo de pensamiento estratégico es poco frecuente, incluso entre los veteranos del sector. Sí, es impresionante, respondió Melissa discretamente, mirando a su marido por el espejo. En los meses siguientes, el nombre de Cordelia salió cada vez más a menudo en las conversaciones. Cordelia sugirió un nuevo enfoque a un cliente de Singapur, dijo. Cordelia y yo volaremos a Buenos Aires la semana que viene. Cordelia cree que deberíamos replantearnos nuestra estrategia en Asia-Pacífico. Melissa no era celosa por naturaleza. Confiaba en su marido y estaba demasiado ocupada con su propia carrera para buscar signos de infidelidad. Pero en algún lugar de la periferia de su mente crecía un vago malestar. En su 4º aniversario de boda, estaban juntos, pero era como si estuvieran en continentes diferentes. Thaddeus le había regalado unos pendientes de diamantes, impecables, caros y completamente impersonales. Melissa le regaló una edición de coleccionista de El Gran Gatsby, su libro favorito. Cenaron en un restaurante de lujo, hablaron de asuntos de trabajo y volvieron a casa para mantener relaciones sexuales que parecieron más un cumplimiento del deber conyugal que un despliegue de pasión. A la mañana siguiente, Thaddeus partió para un viaje de negocios de 2 semanas a Tokio. Cordelia, por supuesto, lo acompañó. En la oficina, Melissa estaba completamente inmersa en su trabajo. El nuevo caso de corrupción de alto nivel en el ayuntamiento requería toda su atención. Pasaba 14 horas al día en la oficina,
volviendo a casa solo para ducharse y dormir unas horas. ¿Has pensado alguna vez en tener hijos?, le preguntó Patterson un día que trabajaban hasta altas horas de la noche preparando el interrogatorio de un testigo clave. La pregunta pilló desprevenida a Melissa. «No tengo tiempo para eso», respondió automáticamente. Solo al pronunciar las palabras se dio cuenta de que nunca había hablado seriamente del tema con Thaddeus. Al principio de su relación, habían hablado vagamente de «más adelante», pero ese «más adelante» se había pospuesto. Cuando Thaddeus regresó de Tokio, le trajo un kimono de seda hecho a mano y la noticia de que iba a abrir una oficina de representación en Buenos Aires. «Es una gran oportunidad», dijo mientras deshacía las maletas. «El mercado sudamericano está empezando a desarrollar todo su potencial». «¿Y quién estará al frente de la nueva oficina?», preguntó Melissa, aunque ya sabía la respuesta. «Cordelia. Tiene un español perfecto y experiencia con clientes latinoamericanos». «Por supuesto», sonrió Melissa intentando mantener la voz neutra. «Cordelia es perfecta en todo». Thaddeus la fulminó con la mirada. «¿Qué quieres decir?». «Nada. Solo señalo un hecho», se encogió de hombros. «Siempre estás hablando de sus cualidades profesionales». «Porque son impresionantes», la interrumpió. «Y si estás insinuando otra cosa, es ridículo». «No estoy insinuando nada, Ted. Solo digo que el nombre de Cordelia sale más a menudo en nuestra casa que el mío. Fue la primera pelea seria que tuvieron en mucho tiempo. No por Cordelia. Ella fue solo el catalizador. Fue por el distanciamiento que se había creado, por las vidas paralelas que llevaban, cruzándose ocasionalmente en el piso que compartían. En los meses que siguieron, Thaddeus estaba más a menudo en Buenos Aires que en su casa. Llamaba todas las tardes hablando de reuniones, clientes, nuevas oportunidades. A veces sonaba de fondo la risa de una mujer, que él nunca explicaba. Melissa se sumergió aún más en su trabajo. Un caso de corrupción le valió sus primeras menciones en la prensa nacional. Sus colegas empezaron a hablar de que podría convertirse en la fiscal de distrito más joven de la historia del estado si seguía así. Rara vez cenaba en casa. Prefería quedarse en la oficina o reunirse con sus colegas en el bar de enfrente. Patterson se había convertido en una especie de ladrón. Llevaba 20 años casado y le daba consejos, que ella escuchaba amablemente y nunca aplicaba. «El matrimonio es trabajo, Melissa», decía. «Trabajo constante y diario». «Gracias por el consejo, Jerry», respondió ella con una ligera risita. «Pero ya tengo bastante trabajo». En su 5º aniversario, Thaddeus estaba en Buenos Aires. Le había enviado un enorme ramo de rosas y la promesa de organizar una verdadera fiesta a su regreso. Melissa le agradeció las flores con un breve mensaje y siguió preparándose para los alegatos finales del caso de corrupción. Cuando Thaddeus regresó por fin, parecía fresco y bronceado. Le había traído unos pendientes de plata hechos a mano en un pequeño taller argentino y hablaba de los viñedos de Mendoza con tanto entusiasmo como si acabara de descubrir un nuevo continente. «Deberíamos ir juntos», dijo. «Te encantará». Melissa escuchó y pensó en el hecho de que no recordaba la última vez que habían pasado tiempo juntos de verdad, no solo existiendo en el mismo espacio, sino comunicándose de verdad. «¿Cómo está Cordelia?», preguntó cuando él hizo una pausa. «Está muy bien», respondió él, y algo brilló en sus ojos. La oficina ya había atraído a 3 grandes clientes. «Me alegro por vosotros», dijo Melissa. «Por los dos». Aquella noche hicieron el amor por primera vez en meses. Fue como intentar revivir algo perdido, recordar un idioma que una vez hablaron con fluidez. Incómodo, un poco desesperado, aderezado con nostalgia. Después, tumbados en la oscuridad, Melissa preguntó, «¿Estamos bien, Ted?». Él guardó silencio durante largo rato antes de contestar. «Por supuesto, es solo que los dos estamos trabajando mucho. Es solo temporal». Pero ambos sabían que eso no era cierto. Nada es durante 5 años seguidos. Una semana después, Thaddeus sugirió un viaje a Miami. «Necesitamos tiempo solo para nosotros dos», dijo. «Playa, océano, nada de trabajo». Melissa estuvo de acuerdo, aunque una parte de ella dudaba de que esas vacaciones sirvieran para algo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Al fin y al cabo, llevaban 5 años juntos. Quizás solo necesitaban recordar por qué se habían elegido el uno al otro. El teléfono de Thaddeus sonó a las 3 de la madrugada. Melissa se despertó al oír la vibración, pero siguió tumbada con los ojos cerrados. A su lado,
Tedious se levantó con cautela, buscó a tientas el teléfono y, procurando no hacer ruido, salió del dormitorio. Era la cuarta noche consecutiva que ocurría esto. Clientes internacionales, explicó. Diferencia horaria, asuntos urgentes inaplazables. Melissa no le había prestado mucha atención antes. Los negocios eran los negocios. Ahora escuchaba la voz apagada de su marido desde el despacho de abajo. La voz de Tedious sonaba diferente a como solía hacerlo cuando hablaba con los clientes. Más baja, más suave. Reconoció risas, pausas, entonaciones que no pertenecían a una conversación de negocios. 20 minutos después, volvió a la cama. Melissa siguió fingiendo estar dormida, controlando su respiración. Se tumbó con cuidado, pero no la tocó como había hecho antes, al volver en mitad de la noche. ¿Hay alguna emergencia?, preguntó ella rompiendo el silencio. Él se estremeció. Creía que estabas dormida. Es difícil dormir cuando suena el teléfono en mitad de la noche. Lo siento. Su voz sonaba culpable. Un cliente de Singapur. Problemas con los reguladores locales. ¿A las 3 de la mañana? Intentó mantener la pregunta neutra. Allí tienen el día libre, bostezó. La diferencia horaria, ya lo sabes. Melissa quiso preguntar por qué el cliente no podía llamar a la oficina, sino a su teléfono privado, pero guardó silencio. Algo en ella se resistía a la confrontación directa. Tal vez miedo a lo que pudiera oír de vuelta. Vamos a dormir, dijo Tedious poniéndose de lado, dándole la espalda. Mañana era un gran día. Ella se quedó mirando su silueta en la oscuridad. Después de 5 años de matrimonio, Tedious era el hombre más cercano y misterioso de su vida. Es la tercera vez que lees la misma página, dijo Patterson, deteniéndose junto al escritorio de Melissa. ¿Le pasa algo al expediente? Melissa levantó la vista del documento que llevaba 15 minutos estudiando sin entender nada. Lo siento, Jerry. No he dormido mucho. ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Se sentó en el borde del escritorio. Hay que descansar de vez en cuando. Díselo al jurado, sonrió débilmente. Esperan que presentemos pruebas irrefutables dentro de 3 días. Patterson la miró detenidamente. No es solo el trabajo, ¿verdad? ¿Pasa algo en casa? Melissa dudó. Patterson no era solo un jefe. Durante los años que habían trabajado juntos, se había convertido en una especie de mentor y amigo. Pero le parecía débil meter problemas personales en la conversación. No pasa nada, mintió. Solo es estrés. Melissa, se le suavizó la voz. Llevo 23 años casada. Créeme, sé cuándo hay problemas en el trabajo y cuándo los hay en casa. Ella suspiró. Tedious, ha cambiado mucho últimamente. Constantes viajes, regresos tardíos, llamadas nocturnas. Apenas hablamos. El matrimonio es trabajo, asintió Patterson con gravedad. A veces el trabajo más duro de la vida. ¿Tiene algún consejo universal? Intentó reducir la conversación a una broma. La comunicación, se encogió de hombros. Trillado, pero funciona. Hablad mientras aún haya algo de lo que hablar. Melissa asintió, pero no replicó. El problema era que hablar era cada vez más difícil. Cada diálogo que mantenían se estaba convirtiendo en un intercambio de información más que en una verdadera conversación. ¿Y sabes qué? Patterson golpeó la mesa con la palma de la mano. Acabo de decidir ascenderte. ¿Qué? Parpadeó ella, segura de haber oído mal. Te lo has ganado, sonrió. Desde el lunes eres oficialmente ayudante del fiscal del distrito para casos importantes, con el correspondiente aumento de sueldo, por supuesto. Melissa lo miró aturdida. Pero Wilson siempre fue considerado el sucesor para ese puesto. Wilson es un abogado excelente, pero carece de tu perspicacia. Patterson se puso en pie. El papeleo ya está en recursos humanos. Lo haremos oficial el viernes. Cuando se marchó, Melissa se reclinó en la silla, intentando comprender la noticia. Ayudante del fiscal del distrito a los 37 años, algo casi sin precedentes para una mujer en su condado. Era un sueño por el que había estado trabajando todos estos años. Su primer impulso fue llamar a Tedious. En el pasado siempre habían compartido triunfos profesionales. Se habían apoyado mutuamente, pero ahora su mano se congeló sobre el teléfono. Algo le decía que su reacción no sería tan entusiasta como antes. Ayudante del fiscal del distrito, repitió Tedious, levantando la copa. Enhorabuena, querida, te lo has ganado. Estaban sentados en el pequeño restaurante italiano donde había tenido lugar su primera cita.
Melissa había sugerido que lo celebraran allí, con la esperanza de que les recordara a ambos el comienzo de su relación. Gracias, sonrió ella, estudiando su rostro. Thaddeus parecía realmente contento, pero algo en sus ojos delataba tensión. ¿Qué tal la reunión de hoy? Productiva, le dio un sorbo a su vino. Parece que cerraremos el trato en Buenos Aires el mes que viene. Cordelia ha hecho un trabajo fantástico con la documentación. Melissa se dio cuenta de que el nombre de Cordelia aparecía cada vez con más frecuencia en sus conversaciones. Cada vez le producía un vago malestar que intentaba ignorar. Es muy capaz, dijo Melissa con neutralidad. Más que capaz, los ojos de Thaddeus adquirieron ese brillo especial que se había reservado para ella. Sabes, hay algo de ti en ella, la misma determinación, la misma agudeza mental. Solo que solo tiene 27 años y ya está a ese nivel. Melissa sintió un pinchazo, no exactamente de celos, más bien de resentimiento. Compararla con una versión más joven de sí misma sonaba casi a insulto. Sí, increíble, sonrió intentando ocultar su irritación. Por cierto, estaba pensando en nuestra conversación de la semana pasada. ¿En cuál? Parecía un poco distraído, consultando algo en su teléfono. Sobre las vacaciones. Melissa hizo una pausa, esperando a que él guardara el teléfono. Sin esperar, continuó. Creo que necesitamos pasar un tiempo a solas. Quizá en Miami. Dijiste que querías visitar a unos clientes. Thaddeus levantó por fin la vista. ¿Miami? Sí, es una gran idea. ¿Cuándo puedes tomarte unas vacaciones? Cuando acabe el caso Carter, se sintió aliviada por su entusiasmo. Dentro de un mes, más o menos. Estupendo, sonrió, y por un momento ella vio al antiguo Thaddeus en él, atento, interesado en ella. Haré los preparativos. ¿El Hotel Fontainebleau, como habíamos hablado? Sí, sería maravilloso, cubrió su mano con la suya. Necesitamos esto, Ted. El último año ha sido difícil. Para los dos, le apretó la mano. El trabajo, los viajes. A veces me siento como si fuéramos compañeros de piso en lugar de cónyuges. Yo también, admitió Melissa sorprendida por su franqueza. Por eso propongo estas vacaciones, para reencontrarnos. Él asintió, pero algo en su mirada la hizo dudar de la sinceridad de su acuerdo. En el despacho de Hawkinsworth Global, Cordelia Wainwright movía una pila de papeles de un lado a otro de su escritorio, una acción inútil que le ayudaba a disimular su nerviosismo. Thaddeus ya había llegado 20 minutos tarde a su reunión informativa diaria, lo cual no era habitual en él. Cuando por fin apareció en la puerta del despacho, su rostro era una mezcla de culpabilidad y enfado. Siento llegar tarde, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Asuntos de familia. Cordelia asintió en silencio, notando la facilidad con que pronunciaba las palabras. Asuntos familiares, como si se tratara de la factura de la luz, no de su mujer. Solo tenemos media hora antes de la llamada de Tokio, le entregó una carpeta. Será mejor que nos demos prisa. Thaddeus se sentó a su lado, más cerca de lo necesario para una discusión de trabajo. Sus rodillas se tocaron. Ella no se apartó. Estábamos hablando de unas vacaciones con Melissa, dijo él bruscamente. A Miami. Oh, la voz de Cordelia permaneció profesionalmente neutra, pero sus dedos aferraron el bolígrafo con más fuerza. ¿Y cuándo es eso? Dentro de un mes, levantó los ojos del papeleo y la miró. Más o menos al mismo tiempo que planeábamos un viaje de negocios a Sudamérica. Ambos sabían que no había planeado ningún viaje de negocios. Había sido un acuerdo personal. Una semana juntos a solas, lejos de Boston, lejos de su mujer, lejos de la oficina donde siempre había alguien vigilando tras las paredes de cristal. Ya veo, Cordelia dejó a un lado el bolígrafo. Así que nuestros planes cambian. No exactamente, bajó la voz Thaddeus, aunque estaban solos en el despacho. Creo que es hora de aclarar las cosas. ¿Cómo? Ella trató de mantener la calma, aunque el corazón le latía como loco. Tú y yo, la cogió de la mano. Estoy cansado de vivir una doble vida, Cordelia. Las mentiras, la culpa. Quiero estar contigo, y no me da miedo admitirlo. ¿Tienes una cita en el juzgado mañana? Preguntó Thaddeus durante la cena. Melissa estaba distraída. ¿Qué? Ah, sí, la vista preliminar de Carter. Pareces distraída. La miró detenidamente. ¿Va todo bien? Solo estoy pensando en el caso. Se encogió de hombros. Muchas pequeñas cosas que tener en la cabeza. De hecho, Melissa estaba pensando en lo distantes que se habían vuelto el uno del otro durante el último año. Thaddeus solía interesarse por los detalles de su trabajo.
Le hacía preguntas sobre la estrategia de la acusación, le ofrecía ideas. Ahora sus conversaciones sobre el trabajo se habían vuelto superficiales, formales. Quizá deberíamos tomarnos el día libre, sugirió él. Después de todo, ahora eres ayudante del fiscal. Puedes permitirte un descanso. ¿Y tú? Preguntó ella bruscamente. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre que no fuera un viaje de negocios? Él pareció sorprendido por su brusquedad. Yo no me acuerdo, la verdad, pero ya sabe cómo son las cosas. La empresa se expande, nuevos clientes reclaman atención. ¿Y Cordelia? Melissa intentó que la pregunta fuera informal. ¿Lleva bien la carga de trabajo? Más que capaz, su rostro se iluminó ligeramente al mencionar el nombre de la ayudante. Es una gran profesional. A veces creo que es más eficiente que todo el equipo de Boston junto. Parece que trabajáis bien juntos. Melissa bebió un sorbo de vino, observando atentamente su reacción. Sí, supongo que podría decirse eso. Sonrió al pensar en ello, y luego cambió de tema. ¿Cómo va la planificación de nuestras vacaciones? Pensé que te encargarías tú, se encogió de hombros. Tú tienes más experiencia en organizar viajes. Claro, asintió. Ya he mirado algunas opciones. Fontainebleau parece la más atractiva. Confío en tu criterio, dijo Melissa. Sabes que soy partidaria de pasar tiempo juntos, para reconstruir lo que parece que estamos perdiendo. Su mirada se tornó culpable por un momento. No estamos perdiendo nada, Melissa. Solo estamos pasando por un momento difícil. Todas las parejas pasan por eso. Por supuesto, sonrió. Por cierto, me he dado cuenta de que te has cambiado de colonia. ¿Qué? Parecía realmente sorprendido. Ah, sí, pensé en probar algo nuevo. ¿Te gusta? No está mal, asintió ella. Solo que no me resulta familiar. Te he asociado con el sándalo durante mucho tiempo. A veces es bueno cambiar, se encogió de hombros. Refresca los sentidos. Sí, asintió Melissa mirándole de nuevo el móvil. El cambio sí que es bueno. El despacho de Patterson siempre le recordaba a Melissa un cuartel militar en crisis. Papeles, mapas y fotos de sospechosos por todas partes. Su mentor era de la vieja escuela. Prefería los documentos físicos a las copias digitales. Creía en el poder de la visualización. Carter ofrece un trato, dijo cuando Melissa entró. Se declara culpable de cargos menores a cambio de información sobre las cifras mayores. No nos interesa, sacudió Melissa con la cabeza. Tenemos pruebas suficientes para una condena por todos los cargos. Patterson la miró con atención. Sueles ser más pragmática en estas cosas. Ahora mismo quiero verlo entre rejas, se encogió de hombros. Se merece la pena máxima. ¿Ocurre algo? Patterson dejó los papeles a un lado. Parece usted agitado. Melissa vaciló. Compartir problemas personales en el trabajo no era profesional. Pero Patterson era más que un jefe. Era esa rara persona en la que ella confiaba. Estoy preocupada por mi matrimonio, dijo finalmente. Algo está pasando con Thaddeus. Ha cambiado. ¿En qué sentido? Los viajes constantes, las llamadas nocturnas, la actitud distante. Y esa asistente suya, Cordelia, habla de ella con tanta admiración que a veces pienso, ¿que están demasiado unidos? Terminó Patterson en voz baja. Sí, admitió Melissa. Puede que solo esté paranoica, pero algo me dice que no se trata solo de trabajo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, se encogió de hombros. Por eso sugerí estas vacaciones en Miami. Espero que el tiempo que pasemos juntos nos ayude a reconectar. Melissa, suspiró Patterson. No soy un experto en relaciones familiares, pero como fiscal con 30 años de experiencia, puedo decirte que confíes siempre en tus instintos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todas estas sospechas son solo fruto del cansancio y el estrés? Entonces le pedirás perdón a tu marido por tus dudas. Sonrió. Y serás la mujer más feliz del mundo. Melissa asintió, pero en su interior crecía la inquietud. Algo le decía que no habría final feliz. Melissa nunca se había tomado unas vacaciones de más de 3 días. En la fiscalía bromeaban diciendo que prefería una cadena perpetua a una semana de vacaciones. Pero ahora, colocando sus carpetas en perfecto orden antes de partir, sentía una excitación desconocida. 7 días sin trabajar, 7 días solo para ella y Thaddeus. Espero que no pienses llevarte los expedientes del caso Carter. La observó Patterson desde la puerta mientras ordenaba metódicamente su escritorio. La tentación es grande, admitió Melissa con una sonrisa.
Pero le prometí a Thaddeus unas vacaciones de verdad, sin llamadas, sin archivos, sin hablar de trabajo. Orgulloso de ti, se acercó un poco más. Estoy segura de que esto es lo que necesitáis los dos. Melissa asintió mientras seguía apilando papeles con instrucciones para su ayudante. En las últimas semanas, el distanciamiento entre ella y Thaddeus no había hecho más que intensificarse. Cada vez llegaba más tarde a casa y sus explicaciones sonaban cada vez menos convincentes. A veces sentía que vivía con un extraño. «Sabes, Jerry», miró a Patterson, «a veces pienso que estoy cometiendo un error». «¿En qué sentido?» «Poner tantas esperanzas en estas vacaciones», sacudió la cabeza. Como si una semana en Miami pudiera borrar meses de distanciamiento. Puede que no, se sentó en el borde de la mesa. Pero es una oportunidad para recordarse mutuamente por qué están juntos. A veces la gente necesita un espacio lejos de lo cotidiano para recordar lo que es realmente importante. Melissa sonrió, agradecida por sus ánimos. ¿Quién iba a pensar que un implacable fiscal de distrito resultaría ser tan romántico? 23 años de matrimonio enseñan mucho, le guiñó un ojo. Ahora vete a casa y prepárate para las vacaciones. La oficina no se vendrá abajo en una semana. No estoy tan segura de eso, bromeó. Pero empezó a recoger sus cosas. Melissa salió del juzgado con el corazón ligero. Puede que su relación con Thaddeus pasara por momentos difíciles, pero estaba dispuesta a luchar por su matrimonio. Este viaje era su oportunidad para un nuevo comienzo. En casa, Melissa extendió el contenido de su maleta sobre la cama. Vestidos ligeros, bañadores, gorro para el sol, crema solar. Thaddeus había prometido que el hotel sería lujoso. El Fontainebleau, uno de los más famosos de Miami. Ático con vistas al océano, mayordomo personal, todo incluido. Tocó con los dedos el picardías de seda que había comprado especialmente para este viaje. Exquisito, caro, nada que ver con la lencería práctica que solía llevar. Tal vez fuera ingenua, pero una parte de ella creía que un ambiente adecuado, ropa bonita y un entorno romántico ayudarían a recuperar lo que habían perdido. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Melissa Hawkinsworth», contestó automáticamente. «Melissa, soy Lauren». La voz de su ayudante sonaba preocupada. «Siento molestarte en vísperas de tus vacaciones, pero tenemos un problema. El juez Greenberg ha programado una vista de urgencia sobre el caso de Carter para mañana. Sus abogados han presentado una moción para excluir pruebas clave». Melissa cerró los ojos, sintiendo que la tensión crecía en su interior. «No pueden hacer eso. Ya hemos superado esta fase del juicio. Alegan que hay nuevas circunstancias». Lauren sonaba culpable. «Patterson dijo que intentaría encargarse él mismo, pero es mi caso y tengo que estar allí», terminó Melissa. «¿A qué hora es la vista?» «A las 9 de la mañana», añadió Lauren tras una pausa. «Siento lo de tus vacaciones». «No pasa nada», suspiró Melissa. «Simplemente pospondremos el vuelo hasta esta noche. Gracias por avisarme». Colgó el teléfono y miró la maleta a medio montar. Debería haber llamado a Thaddeus para avisarle del retraso. Su vuelo estaba programado para las 10 de la mañana, justo cuando ella estaría en el juzgado. Thaddeus no contestó enseguida, y cuando por fin descolgó, se oía de fondo el ruido de la oficina. «Hola, cariño». Su voz sonaba distraída. «Estaba a punto de llamarte». «Tengo malas noticias», empezó Melissa. «La vista de urgencia de Carter está prevista para mañana por la mañana. No voy a poder coger el vuelo». Hubo una pausa y luego Thaddeus preguntó: «¿Qué sugieres?» «Reprograma el vuelo para mañana por la tarde», intentó sonar optimista. «Estaré libre a la hora de comer. Llegaré a casa a tiempo para recoger mis cosas y podremos salir en el vuelo de la tarde». Hubo otra pausa, más larga. «No estoy seguro de que eso sea posible, Melissa. He concertado una reunión con posibles clientes mañana por la noche en Miami. Es demasiado importante para reprogramarla». «No me habías hablado de reuniones de negocios». Melissa frunció el ceño. «Creía que eran nuestras vacaciones». «Lo son», respondió apresuradamente. «Solo una cena, nada especial. Pero esta gente viene en un vuelo especial desde Europa y prometí reunirme con ellos». Melissa sintió una creciente inquietud. Algo en su voz sonaba poco sincero. «Quizá coja el próximo vuelo», sugirió ella. «Terminaré el juicio e iré directamente al aeropuerto». «Claro», aceptó Thaddeus con demasiada rapidez. «Es una buena idea. Comprobaré el horario y te reservaré el vuelo de la tarde». «Gracias», dijo ella. «Siento las molestias. Sabes que preferiría estar contigo».
Lo comprendo, respondió él. El trabajo es el trabajo. Nos vemos mañana en Miami. Tras la llamada, Melissa volvió a mirar sus cosas. Algo le decía que sus vacaciones perfectas empezaban a desmoronarse antes de empezar. La vista había durado más de lo que Melissa había previsto. Los abogados de Carter estaban dando largas, presentando un argumento absurdo tras otro. Hasta las 2 de la tarde, el juez no denegó la petición y Melissa pudo abandonar la sala. Un trabajo brillante, alabó Patterson, recogiendo los documentos. Los has estampado literalmente contra la pared. Ellos se lo buscaron, sonrió, aunque se sentía cansada. Ahora tengo que coger un avión. ¿A qué hora sale tu vuelo? A las 6 de la tarde, si Thaddeus ha reservado como prometió, miró su reloj. Tengo tiempo suficiente para pasar por casa a recoger mis cosas. Vamos, Patterson hizo un gesto con la mano. Yo me ocuparé del papeleo. Y recuerda, no se trabaja en vacaciones. Melissa asintió y se apresuró hacia la salida. Llevaba toda la mañana intentando llamar a Thaddeus, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. Quizá ya estuviera en un avión, pensó, o en una reunión con clientes extranjeros donde no hay conexión. De camino a casa, se detuvo en un semáforo y decidió comprobar de nuevo su correo electrónico para ver si Thaddeus le había enviado los detalles de su nuevo vuelo. Nada. Su creciente inquietud la llevó a marcar el número de la aerolínea. Hola, dijo a la operadora. Me gustaría aclarar la información de reserva de un billete a mi nombre. Melissa Hawkinsworth, vuelo a Miami esta noche. Tras unos minutos de espera, la operadora respondió. Lo siento, pero no tenemos ninguna reserva a su nombre para el vuelo de esta noche a Miami. ¿Y Thaddeus Hawkinsworth? Es posible que el billete esté a su nombre. Un momento. Hubo una pausa. Sí, el señor Hawkinsworth tomó un vuelo a Miami esta mañana, pero solo había un pasajero en su reserva. Melissa sintió que se le apretaba el corazón. ¿Había un segundo billete anulado? ¿A mi nombre? Déjeme comprobarlo. Otra pausa. Sí, efectivamente. Hubo una cancelación a nombre de Melissa Hawkinsworth en el vuelo de la mañana de anoche. No había ninguna otra reserva a su nombre. Ya veo, intentó hablar con calma. Gracias por la información. Melissa terminó la llamada y se sentó en el coche durante unos minutos, intentando comprender la situación. Thaddeus se había ido sin ella. No reservó un nuevo billete como había prometido. Simplemente canceló su reserva y voló sola. O no solo. El pensamiento la atravesó como una descarga eléctrica. Llamó al mostrador de reservas del Hotel Fontainebleau. Buenas tardes. Su voz sonaba tensa. Quiero confirmar una reserva a nombre de Hawkinsworth. Un momento, por favor, respondió una agradable voz femenina. Sí, tenemos una reserva en el ático para el señor Thaddeus Hawkinsworth y la señorita Cordelia Wainwright. Su llegada está prevista para hoy. Melissa cerró los ojos y sintió que una oleada de náuseas le subía a la garganta. Gracias, murmuró y se desmayó. Ahora todo encajaba. Las llamadas nocturnas, los regresos tardíos, los viajes de negocios, la admiración por Cordelia. Estaba ciega, o simplemente no quería ver lo obvio. Los coches detrás de ella tocaron el claxon. El semáforo hacía tiempo que había cambiado a verde. Melissa pisó el acelerador mecánicamente, sin fijarse en la carretera que tenía delante. Un pensamiento latía en su cabeza. Su marido y su ayudante se dirigían a Miami, precisamente a las vacaciones que salvarían su matrimonio. La casa la recibió con un silencio opresivo. Melissa dejó el bolso en el pasillo y se dirigió al dormitorio, donde aún estaban las cosas que había preparado para el viaje. Había un espacio vacío en la cama, donde había estado la maleta de Thaddeus. Se hundió en el borde de la cama, sintiéndose extrañamente entumecida. No había lágrimas, ni histeria, solo la fría y analítica claridad que siempre la invadía en los momentos críticos de su trabajo. Deformidad profesional, tal vez. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Thaddeus. Feliz viaje en taxi a casa después del juicio. Debería habértelo dicho antes, pero no tuve valor. Necesitamos un tiempo separados. Cordelia no es solo una aventura. Hablaremos cuando vuelva. Melissa releyó el mensaje varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Qué frialdad, qué traición tan poco ceremoniosa. Ni siquiera se había molestado en llamar. Solo había enviado el mensaje, ya a salvo camino de Miami, a Cordelia. Por fin la ira se abrió paso a través del aturdimiento. Melissa tiró el teléfono sobre la cama y se levantó bruscamente. 5 años de matrimonio,
¿Y todo para esto? ¿Una denuncia de infidelidad y un billete cancelado? Se dirigió al despacho de Thaddeus y encendió su ordenador. Sabía la contraseña, nunca se la había ocultado. Antes le había parecido una señal de confianza. Ahora se daba cuenta de que era lo bastante cuidadoso como para no guardar nada comprometedor donde ella pudiera encontrarlo. Comprobó todo metódicamente, como si estuviera reuniendo pruebas para un caso. Y allí estaba. Los correos electrónicos de Cordelia, que empezaron siendo de trabajo y poco a poco se fueron volviendo más y más personales. Reservas en restaurantes para 2 personas, las noches que Thaddeus decía que trabajaba hasta tarde. Fotografías, algunas inocentes fotos de trabajo en las que estaban demasiado juntos. Y la reserva en el Fontainebleau, originalmente para 3, luego cambiada a 2, con el nombre de ella tachado de la lista de invitados. Todo este tiempo había estado planeando sus vacaciones familiares, como un viaje con su amante. Utilizó su oferta de Miami como una tapadera conveniente, probablemente con la esperanza de que ella se echara atrás en el último momento por motivos de trabajo, cosa que estuvo a punto de hacer. Con una sonrisa triste, Marisa se dio cuenta de que su adicción al trabajo había jugado a favor de Thaddeus. Él estaba seguro de que ella no podría escaparse del trabajo, ni siquiera para unas vacaciones, y tenía razón. Volvió a sonar el teléfono, pero no el suyo, sino el fijo de casa. Marisa no reaccionó de inmediato, absorta en sus pensamientos. «Marisa Hawkinsworth», respondió descolgando por fin. «¿Marisa? Soy Marcus Doyle». La voz con ligero acento británico sonaba agitada. «No sé si me recuerdas. Nos conocimos en una conferencia en Londres hace 2 años. Trabajo para la Interpol». Marisa forzó la memoria. «Sí, claro. El caso internacional de blanqueo de dinero. Nos ayudaste a extraditar a un testigo clave». «Exacto», sonó aliviado. «Siento llamarte de improviso, pero es urgente. Se trata de su marido, Thaddeus Hawkinsworth». Marisa se enderezó, sintiendo de repente un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Qué le pasa?» «Por teléfono no», Marcus bajó la voz. «¿Puedes quedar conmigo?» «Estoy de paso por Boston. No llegaré hasta la noche». «Marcus, ¿qué ocurre?», preguntó ella con insistencia. «Marisa, tu marido no es quien dice ser», añadió Marcus tras una pausa, «y corre un gran peligro. Y tú también, si estás cerca de él». Ella rió amargamente. «No tienes que preocuparte por eso. Thaddeus acaba de volar a Miami con su amante, dejándome aquí». «¿Miami?» La voz de Marcus se volvió aún más ansiosa. «¿Cuándo exactamente?» «Esta mañana, en el vuelo de las 10». «Mierda», maldijo. «Marisa, tenemos que vernos enseguida. Dentro de media hora en el Blue Oyster Café del Paseo Marítimo. Es un asunto de seguridad nacional». Marisa se quedó paralizada con la pipa en la mano. ¿Seguridad nacional? ¿Thaddeus? Su marido era consultor de fusiones y adquisiciones, no espía internacional. «Lo haré», dijo al fin. «Pero quiero una explicación, Marcus, una explicación completa». «Las tendrás», prometió él, y desconectó. Marisa miró las cosas esparcidas por la cama, preparada para unas vacaciones románticas que ahora nunca ocurrirían. Su marido había resultado ser algo más que un mentiroso y un tramposo. A juzgar por la llamada de Marcus, era alguien mucho más peligroso, y ahora estaba a punto de descubrir con quién se había casado realmente hacía 5 años. El Blue Oyster Café estaba situado en la antigua zona portuaria, un modesto establecimiento popular entre los pescadores y los trabajadores del puerto. El lugar perfecto para una reunión que debía mantenerse en secreto. Demasiado ruidoso para ser escuchado. Demasiado impopular en sus círculos. Marcus Doyle ya la estaba esperando en una mesa de la esquina. Un hombre alto y delgado de unos 45 años, con canas prematuras en el pelo oscuro y atentos ojos grises. Parecía cansado, como si llevara días sin dormir. «Me alegro de que hayas venido», dijo cuando Marisa se sentó frente a él. «Pido disculpas por el drama, pero la situación es realmente grave». «Te escucho», empujó hacia atrás la taza de café que él le ofrecía. «¿Qué le pasa a mi marido?» Marcus miró a su alrededor y se inclinó hacia ella. «Thaddeus Hawkinsworth no es el verdadero nombre de tu marido». Marisa sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿Qué? Su verdadero nombre es Theodore Harris». Marcus sacó una fotografía y la colocó delante de ella. Lo buscan las fuerzas del orden argentinas por su participación en el atraco a un banco en Buenos Aires hace 12 años. Un atraco en el que murieron 2 guardias de seguridad. Marisa miró fijamente la fotografía. Un Thaddeus más joven, con un peinado diferente, pero sin duda él.
Los mismos ojos, el mismo giro de hombros, la misma sonrisa característica. Se trata de algún tipo de error, murmuró. Thaddeus es consultor de fusiones y adquisiciones. Tiene un título de la Escuela de Negocios de Dartmouth, una oficina en el distrito financiero. Todo es falso, dijo Marcus en voz baja. Una falsedad muy buena que se había mantenido a lo largo de los años. Theodore Harris era un estafador dotado incluso antes del robo. Desapareció después. Probablemente compró nuevos papeles e identidad. Se convirtió en Thaddeus Hawkinsworth. Construyó una nueva vida, una nueva carrera. Pero su negocio, sus clientes. Melissa trató de ordenar sus pensamientos. Bastante real, asintió Marcus. Realmente es un hombre de negocios con talento, solo que con unos antecedentes penales que se ha cuidado de ocultar. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó ella. ¿Por qué no antes? Nos enteramos la semana pasada. Marcus se frotó la cara. Pura coincidencia. Uno de los testigos del robo vio su foto en una revista de negocios y lo reconoció. Se puso en contacto con la policía argentina y esta con la Interpol. Hicimos una comprobación urgente y confirmamos su identidad. ¿Y ahora qué? Melissa sintió que un entumecimiento crecía en su interior. ¿Van a detenerlo? Ya tenemos una orden de extradición, asintió Marcus. Pensábamos recogerlo aquí en Boston, pero si está en Miami, ¿va a ir a algún otro sitio desde allí?, preguntó Melissa de repente, recordando una conversación que había oído por casualidad. ¿A un país sin tratado de extradición? Marcus la miró preocupado. ¿Cómo lo sabes? Solo es una suposición, sacudió la cabeza. Si realmente es un criminal a la fuga, tiene sentido que intente escapar cuando descubra que lo han descubierto. No creemos que lo sepa todavía, dijo Marcus frunciendo el ceño. Pero podrías tener razón. Miami es un buen punto de partida para una escapada a Latinoamérica o al Caribe. Melissa pensó en Cordelia. ¿Sabía ella con quién se estaba metiendo? ¿Era cómplice o estaba tan engañada como la propia Melissa? Tienes que detenerlo, dijo con firmeza. Hoy vuela a Miami. Regístrese en el Hotel Fontainebleau, a su nombre y a nombre de Cordelia Wainwright. Marcus asintió, sacando ya su teléfono. Contactaré con la oficina local del FBI. Lo interceptarán en el aeropuerto o en el hotel. Espera, Melissa lo agarró del brazo. ¿Y su compañera? Podría ser inocente en todo esto. Lo tendremos en cuenta, le aseguró Marcus. De todos modos, va a tener que responder a algunas preguntas. Marcó un número y se apartó para hablar. Melissa permaneció sentada, mirando fijamente la fotografía del joven Thaddeus, no, Theodore Harris, e intentando comprender la magnitud del engaño. Durante 5 años, había vivido con un hombre al que parecía ignorar por completo, compartiendo cama con él, planeando su futuro, confiándole sus pensamientos más íntimos. Todo ese tiempo, había sido un fugitivo que se ocultaba bajo una identidad falsa. Cuando Marcus regresó, su rostro era una expresión de satisfacción profesional. Todo está organizado. Le detendrán a su llegada, sin hacer ruido. ¿Qué pasará después?, preguntó Melissa. El procedimiento estándar de extradición. Se encogió de hombros. Juicio en Argentina por complicidad en robo y asesinato. Dada la gravedad del delito y el prófugo de la justicia, le espera una condena grave. Melissa asintió, extrañamente tranquila. La parte profesional de su mente comprendía la necesidad de justicia. La parte personal seguía intentando asimilar el hecho de que su matrimonio se había basado en una mentira. Marcus, levantó la vista. Gracias por decírmelo. Sé que podrías no haberlo hecho. Te merecías saber la verdad. Sonrió débilmente. Y para ser sincero, me preocupaba tu seguridad. La gente con un pasado así puede ser impredecible, sobre todo cuando se siente acorralada. Nunca has sido agresivo, dijo Melissa pensativa. Ni siquiera en nuestras peores peleas. Un buen disfraz requiere un control absoluto, replicó Marcus. Pero eso no significa que no haya otra persona acechando debajo. Una persona diferente. Esas palabras resonaron en su cabeza. El hombre al que amaba era una ficción, un personaje construido para ocultar a un criminal. Tengo que irme, dijo Marcus, poniéndose en pie. Te mantendremos informada. Y, Melissa, siento cómo han acabado las cosas. Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras. Cuando él se marchó, ella permaneció sentada largo rato, mirando la foto que él había dejado. Un joven con una sonrisa despreocupada, sin saber que en pocos días se convertiría en cómplice de asesinato. El hombre que se convertiría en Thaddeus Hawkinsworth entraría en su vida
y la arruinaría. El camarero se acercó para preguntarle si necesitaba algo más, pero ella negó con la cabeza. No, gracias, ya me voy. Afuera lloviznaba una fina lluvia. Melissa se levantó el cuello del abrigo y caminó despacio por el paseo, ignorando la humedad. Sus pensamientos estaban lejos, en la soleada Miami, donde probablemente los agentes federales estaban deteniendo a su marido en ese momento. Ex marido, se corrigió mentalmente. Sonó el teléfono, sacándola de sus cavilaciones. El número no era identificable. Melissa Hawkinsworth, respondió. Melissa. La voz de Marcus sonaba excitada. Lo tienen. Thaddeus está detenido en el aeropuerto de Miami con una mujer, presumiblemente Cordelia Wainwright. ¿Cómo reaccionó? Por alguna razón, fue lo primero que se le vino a la cabeza. Sorprendentemente tranquilo, según el informe de los agentes. Creo que se lo esperaba, o al menos estaba preparado para la posibilidad. Melissa asintió, aunque su interlocutor no podía verla. Eso suena a él, quiero decir, la imagen que se había creado. Siempre en control, incluso cuando las cosas se desmoronan. Preguntaba por ti, añadió Marcus tras una pausa. Quería saber si estabas a salvo. Aquellas palabras golpearon de repente algo en su interior. Incluso ahora, atrapado y expuesto, Thaddeus, o Theodore, pensaba en ella. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, tratando de sonar profesional. Lo llevarán al Centro Federal de Detención de Miami. Mañana habrá una vista preliminar. Luego, el proceso de extradición, que podría durar de unas semanas a unos meses, dependiendo de si impugna la decisión. ¿Y Cordelia? La están interrogando, respondió Marcus. Preliminarmente, ella afirma que no sabía nada de su verdadera identidad. Si eso resulta cierto, la pondrán en libertad. Melissa sintió la amarga ironía de la situación. Ella y la amante de su marido estaban en la misma situación, ambas traicionadas, ambas engañadas. Gracias, Marcus, dijo. Manténme informado, por favor. Lo haré, prometió él. Y Melissa, cuídate. Terminó la llamada y siguió caminando lentamente por el terraplén. La lluvia se había intensificado, pero ella apenas lo notaba. Docenas de preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Sabía Thaddeus desde el principio que era una hada cuando decidió cortejarla? ¿Su matrimonio no era más que una tapadera, una alianza con un agente de la ley que la protegía de las sospechas? ¿O, después de todo, había algo real en su relación? ¿Qué debía hacer ahora? ¿Seguir trabajando, fingiendo que no había pasado nada? ¿O tomarse las vacaciones que tan cuidadosamente había planeado y pasarlas sola, intentando recuperarse de la doble traición del engaño? El teléfono volvió a sonar. Esta vez sonó el número de la oficina. Patterson, dijo, descolgando el teléfono. Melissa, la voz de su mentor sonaba preocupada. ¿Te encuentras bien? He llamado a casa y no has contestado. Estoy bien, suspiró. Pero me temo que ya no con mi matrimonio. ¿Qué te ocurre? Había genuina preocupación en su voz. Es una larga historia, Jerry. Cerró los ojos un momento. Brevemente, Thaddeus voló a Miami con Cordelia, dejándome aquí con un billete cancelado, y luego resultó que era un delincuente buscado con una identidad falsa. Ahora los federales lo tienen detenido. Hubo una larga pausa. Luego Patterson dijo en voz baja, Melissa, voy hacia ti. ¿Dónde se encuentra? En el paseo marítimo, cerca del Blue Oyster, sonrió débilmente en el auricular. Pero no hace falta que vengas. Estoy bien, de verdad. Ni siquiera discutas. Su tono era inobjetable. Espera ahí. Estaré allí en 15 minutos. Desconectó antes de que ella pudiera responder. Melissa suspiró, pero en el fondo estaba agradecida. Realmente no quería estar sola ahora. Se refugió de la lluvia bajo el toldo de una tienda de regalos cerrada y esperó mirando la superficie gris del puerto. En algún lugar, más allá del horizonte, a miles de kilómetros de distancia, estaba Miami, con su sol, sus playas y su mar azul. Era donde se suponía que empezaría su nuevo comienzo junto a Thaddeus. En su lugar, comenzaba un nuevo capítulo de solo su vida, sin su marido, sin ilusiones, con la comprensión de que los últimos 5 años habían sido construidos sobre arena. Pero lo lograría. Siempre lo había hecho. Patterson la encontró exactamente 15 minutos después, empapada pero tranquila. Vamos, dijo, cogiéndola por los hombros y conduciéndola al coche. Puedes contármelo todo por el camino. ¿A dónde vamos?, preguntó Melissa subiendo al asiento del copiloto. A mi casa, respondió con firmeza. Liz ya está preparando la habitación de invitados.
No deberías estar sola en esa casa ahora mismo. Jerry, no tienes por qué. Sí que tiene, interrumpió él, poniendo el contacto. Y no discutas con tu jefe. En el camino, Melissa le contó todo. Sobre la llamada de Marcus, sobre la verdadera identidad de Thaddeus, sobre su arresto en Miami. Patterson escuchaba en silencio, moviendo la cabeza solo de vez en cuando. ¿Sabes qué es lo más absurdo? Terminó Melissa con una risita amarga. Una parte de mí sigue preocupada por él. Me pregunto si le dejarán llamar a un abogado, cómo le tratarán. Una tontería, ¿verdad? No es una tontería, contestó Patterson en voz baja. Le quisiste durante 5 años. Esos sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana, ni siquiera después de una traición. Pero él no es el hombre al que amé, objetó ella. Ese hombre nunca existió. Tal vez. Patterson se apartó un momento de la carretera para mirarla. O tal vez parte de él era real. La gente rara vez es completamente falsa, Melissa, incluso cuando miente sobre las cosas más importantes. Reflexionó sobre sus palabras. ¿Era Thaddeus, que la había cuidado cuando estaba enferma, real? ¿Quién recordaba todos sus libros, películas y comidas favoritas? ¿Quién había apoyado sus ambiciones profesionales cuando otros hombres intentaron sofocarlas? ¿O era todo eso también una máscara diseñada para ganarse su confianza? ¿Qué se supone que debo hacer ahora, Jerry?, preguntó en voz baja. Ahora, descansar. Giró por una tranquila calle residencial. Darme tiempo para pensar, para digerir todo esto y luego seguir adelante. Eres fuerte, Melissa, más fuerte de lo que crees. Se detuvieron ante una acogedora casa de 2 plantas con un cuidado jardín. Liz Patterson, una mujer bajita de ojos amables y barbilla decidida, las esperaba en el porche. Pobre chica, dijo abrazando a Melissa. Entra en casa. He preparado una cena caliente y té. Melissa se dejó conducir al interior, a la calidez y el confort de la casa donde vivía una familia de verdad, donde no había mentiras ni secretos, donde estaba rodeada de gente en la que podía confiar de verdad. Ya dormida en la habitación de invitados, pensó en Thaddeus, o Theodore, pasando esta noche en la prisión federal. Mañana, su vida cambiaría para siempre, como la suya. Pero a diferencia de él, ella tenía un futuro, complicado, incierto, pero suyo. Y estaba decidida a construirlo de nuevo, según sus propias reglas, sin mentiras ni engaños. Con ese pensamiento, Melissa se sumió en un sueño intranquilo, verdaderamente sola por primera vez en 5 años. El Centro Federal de Detención de Miami parecía más un edificio de oficinas que una prisión, fachada blanca y estéril, pocos guardias visibles, ninguna reja en las ventanas de la planta baja. Solo el alambre de espino alrededor del perímetro y las señales de advertencia delataban la verdadera finalidad del complejo. Melissa pasó por el detector de metales, entregó su teléfono móvil y otros objetos prohibidos, y firmó los formularios necesarios. No estaba aquí como ayudante del fiscal, sino como esposa de un preso, una extraña sensación de impotencia. «La acompañarán a la sala de visitas, señora Hawkinsworth», dijo el guardia, devolviéndole su tarjeta de identificación. El preso Hawkinsworth ya la está esperando. Ella asintió mecánicamente, ajustándose la blusa impecablemente planchada. Habían pasado 2 semanas desde el arresto de Thaddeus, y todo ese tiempo Melissa había pospuesto visitarlo, a pesar de sus numerosas peticiones para verla a través de sus abogados. No estaba segura de estar preparada para volver a verlo. No estaba segura de estarlo nunca. La sala de visitas era una hilera de cubículos separados por cristales blindados. El guardia le indicó la cabina número 7. Se sentó, cuadró los hombros y esperó. 1 minuto después, se abrió la puerta de enfrente y entró Thaddeus. Su mono naranja de presidiario le daba un aspecto extrañamente vulnerable, casi desconocido. Parecía demacrado, con ojeras. Pero cuando la vio, la vieja chispa brilló en sus ojos. «Melissa», se sentó frente a ella y descolgó el teléfono. «Gracias por venir». Ella descolgó el teléfono, sorprendida por la calma que mantenía su voz. «Querías verme. Ya estoy aquí». «Tienes buen aspecto». Sus ojos estudiaron su rostro. «Circunstancias consideradas». «Y tú pareces un hombre que se enfrenta a una pena de prisión», respondió ella sin rodeos. «¿Qué querías, Thaddeus? ¿O debería llamarte Theodore? He sido Thaddeus más tiempo del que he sido Theodore. 5 años contigo, otros 5 antes de conocerte. Esa persona hace tiempo que murió, excepto por el hecho de que no estaba muerta», objetó Melissa.
Solo estaba escondida, y ahora la habían encontrado. Bajó la mirada, estudiando sus manos, las manos que ella conocía tan bien, las manos que había usado para acariciarle el pelo, para hacer la cena, para abrazarla en noches largas. Manos que, como resultó, estaban manchadas de sangre. No esperaba que saliera nunca, admitió en voz baja. Han pasado tantos años. Pensé que estaba libre de mi pasado. Nadie se libra de su pasado, dijo Melissa. Sobre todo cuando ese pasado incluye robos y asesinatos. Yo no maté a nadie, dijo, con acero en la voz. Sí, participé en un robo, pero yo no fui quien disparó. Eso no importa ante la ley, le recordó ella. Fuiste cómplice. Murió gente. Te escondiste durante 12 años. Para ti siempre fue más fácil ver el mundo en blanco y negro, sonrió con amargura. Ley, orden, justicia. Los buenos, los malos. Pero la realidad es más complicada, Melissa. ¿Y la realidad de tu matrimonio con el ayudante del fiscal? Preguntó ella, acercándose al cristal. ¿Eso también era complicado? ¿O solo era conveniente para tu tapadera? Él guardó silencio durante un largo rato y luego negó con la cabeza. Nuestro matrimonio no era una tapadera. Me enamoré de ti a primera vista, Melissa. Eso es lo único real de toda esta historia. ¿Real? No pudo contener una risa amarga. ¿Y Cordelia? ¿Eso también era real? La culpa brilló en sus ojos. Cordelia fue un error, una debilidad. No es excusa, pero nunca planeé que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde? Melissa oyó que le temblaba la voz. Ibas a escaparte con ella en esas vacaciones que planeamos juntos. Cancelaste mi billete. Me entró el pánico. Sus hombros se hundieron. Cuando llegaron los primeros indicios de que podía haberme descubierto, decidí desaparecer. Otra vez, Cordelia era una tapadera conveniente. Conveniente, repitió Melissa, sintiendo que la ira crecía en su interior. Así que nos utilizaste a las dos. Melissa, tienes que creerme. Lo que había entre nosotros... Basta, le cortó. No quiero oír más mentiras. Dime por qué querías verme. Él se enderezó como si tomara una decisión. Necesito tu ayuda. Conoces el sistema legal, tienes contactos. Puedes ayudarme a evitar la extradición. Eso es todo. La verdadera razón. No la disculpa, no la despedida. El beneficio práctico. Incluso ahora sentado en su uniforme de presidiario, intentaba utilizarlo. No, respondió Melissa con sencillez. Por favor, escúchame. Su voz se volvió febril. Las condiciones en las cárceles argentinas son terribles. Allí me matarán. Si hablara con el juez, mencionara mi comportamiento ejemplar en los últimos años, mi contribución a la sociedad. Dije que no, pronunció cada palabra. No voy a utilizar mi posición para ayudarte a escapar de las consecuencias de tus actos. Melissa, su voz sonaba ahora casi suplicante. 5 años, 5 años juntos. ¿Acaso eso no significa nada? Ella lo miró largamente. Por eso he venido hoy, para verte por última vez y poner fin a esto. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Mi abogado ya los ha preparado. La conmoción en su rostro era genuina. Tal vez la única emoción genuina en toda su conversación. No puedes hacer eso. No solo puedo, sino que lo hago, se levantó Melissa. Adiós, Theodore. Espero que encuentres la paz, sea cual sea la sentencia que te impongan. Mientras colgaba el teléfono, él gritó algo, pero ella ya no pudo oírlo. Dándose la vuelta, se dirigió hacia la salida, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. A la salida del centro, la esperaba Marcus Doyle. ¿Cómo ha ido?, le preguntó abriéndole la puerta del coche. Tal y como esperaba, respondió Melissa, subiendo al asiento del copiloto. Quería utilizarme para evitar la extradición. Típico, dijo Marcus, negando con la cabeza. La gente de su calaña nunca cambia. Solo se adaptan. Condujeron por las calles soleadas de Miami, tan diferentes del Boston gris y lluvioso que Melissa había dejado hacía 2 días. ¿Y Cordelia?, preguntó tras una larga pausa. Le han dado el alta, respondió Marcus. Está cooperando plenamente con la investigación. Parece que ella no conocía su verdadera identidad. Pensó que solo era una aventura casual con un jefe casado. Una aventura casual, se rió Melissa con amargura. ¡Qué ironía! A los dos nos engañaron, solo que de distinta manera. ¿Hablaste con ella? No, sacudió la cabeza. Y no pienso hacerlo. Independientemente de lo que ella supiera o no sobre su pasado, estaba construyendo deliberadamente una relación con un hombre casado, con mi marido. Marcus asintió sin discutir.
Pasaron el resto del viaje en silencio. En el hotel paró el coche y se volvió hacia ella. No tienes que volver mañana. Podrías quedarte un par de días, descansar. Te mereces unas vacaciones. ¿En esta ciudad? Ella sonrió débilmente. No, gracias. Miami está demasiado conectada a todo esto. Volveré a casa, me pondré a trabajar. Es la mejor manera de seguir adelante. Lo que tú digas, se encogió de hombros. Pero que sepas que puedes llamar cuando quieras si necesitas ayuda, o simplemente para hablar. Gracias, Marcus. Le tocó la mano agradecida. Por todo. En la habitación del hotel, no en el Fontainebleau, no podía quedarse allí. Melissa se sentó en el borde de la cama y se permitió llorar por fin. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 15 días fluyeron ahora libremente. En esos minutos, no solo lloró la pérdida de su marido, sino también la del mundo que había conocido. Un mundo en el que existían la certeza y la confianza. Cuando las lágrimas se secaron, Melissa se levantó, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba parecía cansada pero decidida. El pasado había terminado. Era hora de construir el futuro. Tiene buen aspecto, señora Hawkinsworth. La abogada especializada en divorcios, la señora Feldman, miró a Melissa con aprobación. Mucho mejor que cuando nos conocimos. Melissa Rainer, corrigió ella. He recuperado mi apellido de soltera. Por supuesto, lo siento, anotó la abogada en su cuaderno. Los documentos ya están firmados y presentados en el juzgado. Dadas las circunstancias especiales de su caso, el proceso debería ir rápido. Señor... Hawkinsworth no ha hecho ninguna reconvención. Todas las cuestiones relativas a la propiedad se han resuelto de acuerdo con sus deseos. Melissa asintió. Había pasado un mes desde su visita a Miami y se alegraba de que la parte burocrática del divorcio estuviera llegando a su fin. Por extraño que pareciera, no había habido disputas serias sobre la propiedad. Thaddeus no había reclamado nada, tal vez consciente de que, con la perspectiva de una larga condena en Argentina, las disputas por la propiedad no tenían sentido. ¿Y la casa?, preguntó Melissa. Sigue siendo tuya, como acordamos, respondió la señora Feldman. Aunque permítame darle un consejo de una abogada y una mujer que ha pasado por un divorcio, considere la posibilidad de venderla. Empiece de cero. Melissa se lo pensó. La gran casa victoriana de Brooklyn Heights que Thaddeus y ella habían restaurado con tanto cariño parecía ahora un mausoleo de esperanzas muertas. No había dormido allí desde la revelación de Thaddeus, prefiriendo alquilar un pequeño piso cerca del trabajo. Supongo que tienes razón, aceptó. ¿Puedes ayudarme con los papeles de la venta? Por supuesto, asintió el abogado. Podemos iniciar el proceso paralelamente a la finalización del divorcio. Cuando terminaron los trámites, Melissa salió al exterior. Era un día claro y soleado, atípico para Boston en esta época del año. Decidió ir andando a la oficina, disfrutando del poco calor que hacía. Patterson la esperaba en la oficina con nuevo material sobre el caso de fraude de valores, un caso importante que estaba llevando como ayudante del fiscal del distrito. ¿Cómo fue la reunión con el abogado?, le preguntó cuando se quedaron solos. Bien, hojeó el papeleo. El divorcio terminará pronto. Voy a vender la casa. Buena decisión, asintió. No se puede construir un futuro mientras se vive entre los fantasmas del pasado. A veces me sorprende lo perspicaz que eres, Jerry. 23 años de matrimonio, ¿recuerdas? Sonrió. Por cierto, Liz quiere saber si cenarás con nosotros el domingo. Me encantaría, sonrió Melissa. Dile que llevaré ese vino tinto que ha estado alabando. Cordelia Wainwright frotaba nerviosamente la servilleta mientras estaba sentada en un pequeño café cercano al Palacio de Justicia. Había adelgazado, tenía ojeras, y su manicura, antaño impecable, estaba casi hecha papilla. Las últimas 6 semanas habían convertido a la confiada mujer de negocios en una sombra nerviosa. Melissa se sentó frente a ella sin decir palabra. Era su primera reunión desde el arresto de Thaddeus. Una reunión en la que Cordelia había insistido. Gracias por acceder a verme. La voz de Cordelia sonaba ronca. No estaba segura de que vendrías. Yo tampoco, respondió Melissa con sinceridad. ¿Por qué querías verme? Cordelia respiró hondo. Quería disculparme. Sé que no cambia mucho las cosas, pero deberías saber que yo no sabía nada de su pasado. Y si lo hubiera sabido, ¿Nunca habrías contactado con el agresor? Melissa terminó.
O no me habría acostado con mi marido. Cordelia se estremeció. Me lo merecía, pero no sabía quién era en realidad. Decía que su matrimonio solo existía sobre el papel, que llevaban vidas separadas, que iban a divorciarse. Un escenario clásico. Melissa sacudió la cabeza. Mi mujer no me entiende. Nos vamos a divorciar pronto. Tú eres especial. Exacto, Cordelia bajó los ojos. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que era. Pero entonces era tan convincente, tan carismático. Oh, sí, sonrió Melissa con amargura. Era su talento, conseguir que la gente creyera lo que le convenía. Hubo una pausa. Cordelia dio vueltas a la taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Estoy trabajando con el FBI. Les he contado todo lo que sé sobre sus negocios, sus contactos en Sudamérica. Quizá les ayude a resolver otros crímenes. Bien, asintió Melissa. Es lo que hay que hacer. Me voy de Hawkins World Global, continuó Cordelia. Es decir, ya me he ido. La empresa se está desmoronando. Los clientes huyen. Las acciones no valen nada. Nadie quiere tratar con una empresa fundada por una fugitiva. Melissa no sintió ninguna satisfacción ante la noticia. Decenas de personas inocentes perdieron su trabajo por las acciones de un hombre. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, sorprendida por su propia pregunta. Irme de Boston, respondió Cordelia. Demasiados recuerdos desagradables. Quizá vuelva a Nueva York y empiece de nuevo. Eso es razonable, asintió Melissa. ¿Y qué hay de ti? Cordelia levantó la vista. ¿Y tú qué harás? Seguir adelante, respondió Melissa con sencillez. Trabajar. Quizá algún día aprenda a volver a confiar en la gente. Cordelia asintió, comprendiendo la implicación tácita. A las dos nos han engañado, de distintas maneras. La diferencia es, Melissa se puso en pie, dispuesta a poner fin a la conversación, que yo no elegí conscientemente hacer daño a la otra persona. Tú sabías que estaba casado. Cordelia no intentó defenderse. Tienes razón, y viviré con ese conocimiento. Adiós, señora Hawkinsworth. Rayner, corrigió Melissa. Recuperé mi apellido. Salió del café sin mirar atrás. La invadió una extraña sensación de finalidad. Este encuentro era necesario, el toque final en el cuadro de la destrucción de su vida anterior. Ahora era posible seguir adelante. 6 meses después, Melissa estaba en el aeropuerto Logan con una pequeña maleta. Todo el papeleo necesario está firmado, dijo por teléfono a Patterson. La acusación está lista y la vista preliminar está prevista para la semana que viene. Si tienes alguna pregunta, llama cuando quieras. Melissa, su voz sonaba severa. Estas son tus primeras vacaciones de verdad en 2 años. Nada de llamadas relacionadas con el trabajo. Prométemelo. Te lo prometo, sonrió ella mirando el tablón de horarios de los vuelos. Te veré dentro de una semana. Melissa colgó el teléfono y se dirigió a la zona de embarque. Su vuelo a Miami empezaba a facturar. La decisión no le había resultado fácil. Volver a una ciudad que había estado asociada a una época tan dolorosa de su vida. Pero por eso tenía que hacerlo, para vencer el miedo, para eliminar el poder del pasado sobre su presente. En el avión abrió el libro, pero no pudo leer. Sus pensamientos volvieron a los acontecimientos de los últimos meses. La casa se había vendido con éxito, incluso con un pequeño beneficio. El divorcio había finalizado. Thaddeus, no, Theodore Harris, había sido extraditado a Argentina, donde estaba acusado de robo y cómplice de asesinato. El juicio estaba programado para el mes próximo, pero el resultado estaba casi cantado, de 10 a 15 años de prisión. Se enteró de que Cordelia había vuelto a Nueva York y había aceptado un trabajo en una empresa de inversiones. Nueva vida, nuevos comienzos. En cuanto a Melissa, estaba bien. No Adi, no Wairi, no Amdawam, pero definitivamente Balto. Trabajaba, salía con amigos, incluso tenía alguna cita ocasional, aunque ninguna se convertía en algo serio. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, sin ilusiones, pero también sin cinismo. Cuando el avión aterrizó en Miami, Melissa sintió una extraña excitación. El sol radiante, las palmeras, el aire húmedo y cálido. Era tan distinto del frío Boston de febrero que había dejado aquella mañana. Su habitación en el Hotel Mandarin Oriental ofrecía una vista impresionante de la bahía. Una habitación para uno, no un ático con mayordomo privado como Thaddeus había planeado en el Fontainebleau, pero acogedora y elegante. Tras deshacer las maletas, Melissa salió al balcón. El sol empezaba a ponerse, coloreando el agua de la bahía con tonos dorados.
A lo lejos sonaba música y se oían las risas de los veraneantes. Respira profundamente el aire salado del mar. Tenía toda una semana por delante, solo para ella, sin trabajo, sin compromisos, sin fantasmas del pasado. Podía hacer lo que quisiera. Tomar el sol en la playa, visitar museos, probar la cocina cubana de la que tanto había oído hablar o simplemente tumbarse con un libro junto a la piscina. Su mirada se posó en el montón de cartas que había traído. Entre ellas había una de la prisión de Buenos Aires. Thaddeus le escribía todos los meses, a pesar de la falta de respuestas. No había abierto ninguna de sus cartas, pero tampoco las había tirado. En un impulso repentino, Melissa tomó un sobre y lo abrió sin leerlo. Luego otro y otro. Los trozos de papel, levantados por la cálida brisa, se esparcieron por la bahía, llevándose con ellos los últimos lazos con el hombre que una vez había sido el centro de su mundo. Era extrañamente terapéutico. Melissa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de liberación. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Pasara lo que pasara mañana, sería su vida, su elección, su historia. Cuando los últimos trozos de papel desaparecieron en la distancia dorada, Melissa se secó los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre, preparada para empezar un nuevo capítulo de su vida, esta vez en sus propios términos. Volvió a su habitación a cambiarse para la cena. Miami la esperaba, con todas sus luces, sonidos y posibilidades, y estaba preparada para el encuentro.